¿Cómo están? Bonitos días, bonitas tardes o bonitas noches. Les voy a enseñar un poco el proceso de la creación de esta imagen, que ha sido una de las imágenes más gustadas en los últimos meses que he compartido. Y fue en un congreso que se llama Be Here en Brasil, en un lugar que se llama Dos Marías, un hotel campirano interesante. Y como que la gente no entendían cómo se hizo esta imagen o qué estaba pasando con el reflejo. Les voy a poner una imagen de detrás de cámaras para que se den cuenta qué fue lo que pasó o qué estábamos viviendo, ¿no? Entonces, aquí está la idea. Esta es la idea base. Era una laguna. Había como unas ratas acuáticas o castores, no sé qué era, pero era muy interesante y por suerte casi no había viento. Entonces esto lograba que la laguna fuera un espejo. Eh, si enseño esta parte y si enseño el cielo, va a ser muy evidente en dónde estamos. Entonces recuerden, las imágenes icónicas o las imágenes que más disfruto es esconder todo el entorno. Entonces subiendo la cámara un poquito más arriba de mi altura ordinaria, se logra esconder eso, ¿no? El primer encuadre lo hice más cerrado. Este fue el primer intento, el primer encuadre. Pues si ven, no se ve la tabla, entonces es muy fácil ahora darnos cuenta que es un reflejo del cielo, ¿no? En esta primera toma estaba enfocado en ella, luego me enfoqué en él. Y lo que siempre intento hacer es, ya que tengo una foto que me gusta o que disfruto, intento hacer uno o dos pasos hacia atrás para agregar un poco más de información. Pero si ven en esta esquina, esto nos está delatando el dónde estamos. Entonces la idea era eliminar esa parte para esconder un poco más el dónde estamos. Y haciendo un corte, se quitó esta parte, ¿no? Haciendo un corte, recortando un poquito la imagen, si vemos la foto final, recorté un poco la cabecita, es mucho menos el espacio para quitar esta imagen. Fácilmente se pudo haber clonado también y hubiera funcionado a la perfección, pero en este caso opté por irme por hacer el corte directamente y quitarme un poquito el paso extra para eliminar ese elemento, ¿no? Les voy a enseñar el archivo en RAW, eh, y cómo fue la parte de la edición. Importamos la imagen, esta es. Esto siempre me está pasando ahora con las actualizaciones de Lightroom. Ya merito. Ya queda, perfecto. Esta es la toma salida de cámara. Si ven, ya están los tonos ahí. Se hace el corte, se elimina. Agrego el preset Arre Lulu, que siempre juego con él. Ajusto mis azules para darle un poquito más de fuerza a ese tono. He estado jugando mucho con los desvanecidos variables que vienen en el set de Develop de Sam Hurt, que si ven nada más le mete como que una desvanecida a una parte de la imagen, no a toda. Y lo que he estado haciendo últimamente, he estado cambiando las curvas de mi preset con el de otros. En este caso escogí el de Jonas Peterson y ven, tiene mayor contraste. Agregamos un radial en la cara de ella para darle un poquito más de luminosidad. Lo fui ajustando para que no fuera tan evidente. Ajusté la exposición. Agregué un radial en la cara de él para darle también importancia. Y también jugué un poquito hasta que me gustara el entorno. Y ahí quedó la imagen final. Sí, les recomiendo que con los presets de Develop, si los están usando, los modifiquen. Yo empiezo con mi preset, a veces uso, aquí están las variables que tengo, a veces uso otras paletas, ya aplicado el preset, a veces uso otras curvas y también el grano que nos están dando aquí con los nuevos valores de José Villa, me ha estado gustando el grano directo de este preset. Pero vaya, recuerden, lo importante es llegar a una locación, intentar ver un poquito más allá de lo que el espectador normal vería.
en este caso levantando la cámara, nos hizo limpiar todo el entorno y meternos en este sueñito o en esta burbujita que es lo que yo disfruto hacer, olvidarnos del contexto y crear este mundito único para cada pareja. Espero ya hayan disfrutado este video y nos vemos en otros videitos. Gracias, patrones. Éxito.